Esto pasó hace unos días. Me mudé de nuevo a la casa que compartí con mi madre. Ella falleció y pensé que podría encontrar consuelo aquí. La casa es antigua, con pasillos largos y habitaciones vacías. La primera noche traté de dormir, pero me sentía extraño. Era demasiado tranquilo. Cerré los ojos y escuché algo. Pasos suaves en el pasillo. No sabía si era el viento o el viejo crujido de la casa, pero el sonido hizo que mi corazón latiera rápido. Traté de ignorarlo, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Cada noche esos pasos regresaban. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero no podía evitar sentir que alguien más estaba allí. La inquietud aumentaba y empezaba a recordar el significado de esta casa. Mi madre solía decirme que todo estaría bien aquí, pero eso no parecía cierto en ese momento. Una noche encontré mi viejo álbum de fotos en la mesa. No recordaba haberlo puesto allí. Miré las imágenes. Su sonrisa era un eco del pasado. ¿Pero estaba realmente bien? Decidí investigar. Caminé por los pasillos a oscuras, con una linterna en la mano. El aire era frío y cada sombra parecía cobrar vida. La casa crujía a mis pies. ¿Qué esperaba encontrar? Tal vez una respuesta o incluso aclarar ese sonido que había atormentado mis noches. Pero no había nada, solo el eco de mis propios pasos. Sin embargo, cada noche los pasos regresaban. No era un sonido confuso, eran pasos claros, como si alguien estuviera paseando justo fuera de mi habitación. Intenté concentrarme en mi trabajo de diseñador gráfico, pero era complicado. Cada vez que sentía que alguien me miraba, volteaba la cabeza de inmediato. Pero nada. La tensión se fue acumulando. Las noches se hicieron largas y tortuosas. Una noche decidí confrontar el sonido. Mi corazón latía con fuerza mientras me aventuraba por el pasillo. Al llegar, todo quedó en silencio absoluto. Un susurro rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí? Me detuve en seco. No estoy seguro de si fue real o si estaba perdiendo la razón. Miré hacia todos lados y no vi a nadie. Solo la oscuridad. El frío se apoderó de mí. La casa parecía respirar. Los pasos regresaron, esta vez más cerca. Mi instinto me decía que me fuera, pero no podía moverme. Miré hacia el final del pasillo. Nada. La sensación de que alguien estaba ahí se intensificaba. El miedo se apoderó de mí. Me di la vuelta, tratando de encontrar la entrada a mi habitación, pero entonces escuché otra vez el murmullo. ¿Quién no te vas? El sonido de mis propios latidos me llenaban los oídos. Corrí hacia la puerta, pero sentí que la oscuridad me abrazaba. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Mientras me alejaba, un último pensamiento cruzó mi mente. Quizás este lugar no era tan familiar como creía. Tal vez mi madre no estaba tan lejos. Y en ese instante supe que esta casa no era solo un refugio, sino algo más siniestro. Siempre habrá pasos en el pasillo. Capítulo 2. Al día siguiente, el sol me despertó, pero la paz no llegó con él. Sentí un nudo en el estómago. Intenté convencerme de que, en plena luz, todo sería diferente. La oscuridad de la noche me había jugado una mala pasada. Salí de la cama y preparé café, tratando de distraerme con el aroma. Pero mi mente no podía escapar de la noche anterior. Mientras tomaba un sorbo, observé el pasillo. Al final, noté algo brillante en el suelo, un pequeño objeto. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era un botón. No recordaba haberlo visto antes. Tal vez pertenecía a mi madre. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué significaba esto? ¿Era una señal? Decidí limpiar un poco la casa para sentir que hacía algo productivo. Tal vez eso ayudaría a despejar mi mente. Mientras organizaba las cosas en el salón, vi el álbum de fotos sobre la mesa. La imagen de mi madre sonriendo me miraba, pero había algo inquietante en su mirada.
Era como si me dijera que no ignorara el pasado, que no dejara que la oscuridad se apoderara de mí. Pasaron los días, y cada noche el sonido de los pasos continuaba. A veces era un susurro más claro, otros eran solo el eco distante de algo que no podía entender. Una noche, mientras me envolvía en mis mantas, estaba decidido a enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y un viejo cuaderno para anotar todo lo que pasaba, me dirigí al pasillo. Pero al abrir la puerta de mi habitación, el aire pareció volverse pesado. Los pasos comenzaron de nuevo, aunque esta vez había un ritmo irregular. Podía ver un destello de luz a través de la ventana al final del pasillo. Tal vez era solo mi mente, pero pensé que debía investigar. Era hora de descubrir de una vez por todas qué sucedía. Me asomé con cuidado y, para mi sorpresa, vi una sombra moverse en la habitación. No podía distinguir bien, pero parecía un contorno familiar. Podía sentir la tensión en el aire colisionando con mi respiración entrecortada. Mi instinto me gritaba que retrocediera, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de que mi voz sonara firme. En lugar de respuesta, los pasos se detuvieron. La sombra se quedó inmóvil. Entonces, un frío extremo llenó el espacio a mi alrededor. El silencio me asfixiaba. Fue cuando decidió quebrarlo nuevamente. «No deberías estar aquí». La voz era suave, casi un susurro, pero mi piel se erizó. Era un sonido que conocía. Era el eco de la voz de mi madre. «¿Qué quieres?», pregunté, temeroso. Pero antes de que pudiera buscar una respuesta, la sombra desapareció, dejando tras de sí solo la oscuridad y un denso silencio. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el miedo se desbordaba en mi pecho. La intensa necesidad de salir corriendo era casi abrumadora, pero sabía que debía quedarme. Tenía que descubrir qué estaba pasando. Aquel botón, las sombras, la voz, todo parecía entrelazarse. Una vez más los pasos comenzaron a sonar. Pero esta vez no quería huir. Me di cuenta de que debía estar preparado. Así que regresé a mi habitación, con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidido a desentrañar el misterio que se escondía en la casa. En el fondo, sabía que debía afrontar lo que viniera. Sabía que no estaba solo. Apenas cerré la puerta tras de mí, escuché otra vez el murmullo, más claro y urgente. «Lucha por lo que es tuyo». La historia apenas comenzaba, y las respuestas parecían estar cada vez más cerca. Capítulo 3. Luché contra el deseo de dejar todo atrás y encerrarme bajo las mantas. Pero, por alguna razón, esa voz resonaba en mi cabeza. «Lucha por lo que es tuyo». No sabía hacia dónde me llevaban estas palabras, pero había suficiente miedo y ansiedad en mí como para no ignorarlas. Esa noche decidí grabar todo en mi cuaderno. Escribí sobre los pasos, la sombra y la voz de mi madre. Cada palabra parecía llenarse de un peso que me empujaba más allá de cualquier duda. Mientras escribía, la linterna temblaba en mis manos. Cada crujido de la casa me recordaba que estaba solo, o al menos eso pensaba. De repente hubo un ruido fuerte. Un objeto cayó al suelo, distorsionando el silencio. Mi corazón dejó de latir por un momento. Volteé hacia la puerta, esperando ver la sombra nuevamente. Pero no había nada, solo la oscuridad espesa. Tomé aire y me acerqué lentamente a la entrada, con el cuaderno aún en mano, como si fuera un arma. Crucé la puerta y, una vez más, el aire parecía cargado. Escuché los pasos otra vez, esta vez más cercanos. Una y otra vez, un golpe rítmico, como un tambor distante, venía del salón. Respiré hondo y empecé a avanzar. Cada paso se sentía como una eternidad. Los recuerdos de mi infancia me golpearon, la época en que mi madre me contaba historias junto a la chimenea, y cómo su voz siempre me hacía sentir seguro. Fue entonces cuando una emoción confusa se apoderó de mí. Todo parecía entrelazarse, mi madre, mi hogar, la figura en la oscuridad.
Cuando llegué al salón, me detuve en seco. Allí, en el centro de la habitación, estaba esa sombra nuevamente. No podía creer lo que veía. No era simplemente una imagen, había una figura femenina con el pelo largo y desordenado. Era como si se hubiera materializado de la misma oscuridad que tanto me asustaba. ¿Eres tú?, pregunté, con la voz temblando, pero solo obtuve silencio a cambio. Desesperado, levanté la linterna, iluminando su rostro. Allí estaba, la misma mirada que había visto en la foto, pero esta vez era más intensa. Parecía triste y angustiada. «¿Por qué no me dejas en paz?», grité, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. La figura parpadeó y por un momento creí que iba a desaparecer, pero en lugar de eso, su rostro se tornó más claro y vi que tenía algo en la mano. Un pequeño objeto, similar al botón que había encontrado días atrás. «Esto es tuyo», susurró su voz, la misma que había escuchado desde la oscuridad. «Necesitas unir las piezas». Con eso, levantó la mano y el objeto brilló con una luz tenue. Entonces, la sombra comenzó a desvanecerse, pero antes de que se fuera, me miró una vez más, como si intentara decirme algo más. Sin pensarlo, me lancé tras ella, pero solo encontré el vacío. La habitación pareció dejar de existir, como si todo se desvaneciera en un susurro. «¿Qué significa esto?», pensé, sintiendo el pánico acecharme de nuevo. Aún temblando, miré mi mano. Allí, en mi palma, había un nuevo botón. Era frío, pesado, y no era solo un objeto, era una conexión, una respuesta a lo que había buscado. Pero la siguiente pregunta me asaltó. ¿Qué más se me había ocultado? La oscuridad acechaba en cada rincón, y me di cuenta de que esto era solo el principio. Capítulo 4. La noche parecía interminable. El botón en mi mano me inquietaba. Su frío era un recordatorio tangible de lo que había presenciado. Miré alrededor, cada sombra parecía moverse, cada sonido resonaba, pero lo que más me preocupaba era ese eco en mi mente. «Necesitas unir las piezas». Decidí que tenía que entender lo que sucedía. Con esfuerzo, me levanté y volví a mi habitación. La linterna iluminaba el camino, pero cada resquicio de luz traía consigo la inquietante sensación de que algo me seguía. Los pasos, siempre esos pasos. Cuando llegué a mi cama, me senté. Ahí, sobre la mesita de noche, había un viejo álbum familiar que había dejado de lado. No lo abrí desde que había comenzado a escuchar los ruidos extraños en casa. Sentía que, aunque no estaba listo, debía enfrentarlo. Con manos temblorosas, tomé el álbum y lo abrí. Las páginas estaban llenas de recuerdos borrosos, momentos felices, pero a medida que pasaban las hojas, algo me atrapó. Una foto en particular llamó mi atención. Estaba mi madre, rodeada de sus amigas, riendo. En el fondo se podía ver la misma habitación en la que estaba ahora, y una sombra alargada se proyectaba en la pared detrás de ellas. Un escalofrío me recorrió la espalda. La sombra parecía familiar, casi como un presagio. Fue entonces cuando escuché ruidos de nuevo. Esta vez eran más claros, como si alguien se acercaba. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. La puerta estaba cerrada, pero la sensación de que no estaba solo regresó con fuerza. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta, solo el sonido sutil de pasos en el pasillo, cada vez más intensos. Sentí que debía hacer algo, no podía quedarme sentado, esperando que el misterio se resolviera solo. Abrí el álbum de nuevo y busqué más pistas. Frustrado, cerré los ojos y dejé que las memorias fluyeran. Entonces recordé algo que me había contado mi madre. En su juventud, una serie de eventos trágicos sucedieron en nuestra casa. Nunca había entendido del todo, pero ella siempre decía que era importante recordar. Ese pensamiento encendió una chispa en mí. Tal vez estaba conectando los puntos de una historia que me había sido escondida. Pero, en vez de aliviarme, la idea me aterrorizó.
¿Qué había pasado realmente aquí? Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. No sabía si debía abrirla o hacerme el muerto. La incertidumbre era sofocante. El aire parecía volverse denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, con un impulso de valentía, avancé y giré el pomo. Antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta se abrió de golpe. La oscuridad se abalanzó sobre mí, pero del otro lado no había nada, solo un silencio inquietante. ¿Alguien está ahí? Callé, pero mis palabras se perdieron en el vacío. Entonces, desde el pasillo, escuché un último susurro, una familiaridad en la voz. Es tiempo de recordar. Me dio un escalofrío. Sentí que la oscuridad me miraba, esperando algo de mí. No puedo hacer esto solo, pensé, pero el eco de la frase retumbó en mi mente y supe que un nuevo descubrimiento estaba al alcance. Había más por descubrir, más recuerdos por desenterrar. Pero eso también significaba que la amenaza se incrementaría. Y justo ahí, en la penumbra, una sombra se formó a mi lado. Capítulo 5. El aire se volvió más frío, como si la sombra a mi lado absorbiera todo el calor de la habitación. Me parpadeé, preguntándome si mi mente empezaba a jugarme una mala pasada. La sombra, indistinta, parecía moverse, retorciéndose hacia mí como un ecosistema extraño que esperaba salir a la luz. Eché un vistazo a los alrededores, buscando una forma de escapar. Mis piernas, sin embargo, estaban pegadas al suelo. Debo ser valiente, repetí en mi mente. Pero la voz que resonaba en mis pensamientos se vio ahogada por el pesado silencio. No tenía idea de qué esperar, y eso me aterrorizaba. Hacia el fondo de mi habitación, una repentina ráfaga de aire hizo que los papeles en mi escritorio crujieran. Miré hacia allí, y la sombra pareció alargarse, su forma definida por los destellos de la linterna, que, titilando, apenas iluminaba la contigua oscuridad. Entonces, como un susurro en el viento, se oyó nuevamente. Es tiempo de recordar. La voz sonaba más clara, imponente. ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? Sin saber cómo reaccionar, la sombra comenzó a desdibujarse y desapareció en la esquina más oscura de la habitación. La ventana estaba cerrada y no había forma de que un simple corriente de aire pudiera causar eso. No estás solo, pensé, pero el escalofrío que recorrió mi espalda me decía que mi soledad podría ser un refugio a partir de ahora. Con un súbito impulso de coraje, decidí abordar ese rincón oscuro. Avancé, sintiéndome ligero y pesado al mismo tiempo, como un barco en aguas peligrosas. Cuando llegué a la esquina, noté que había algo en el suelo. Me agaché y allí una vieja caja, cubierta de polvo. Mis dedos se deslizaban sobre la superficie quebrada, mientras el recuerdo de las palabras de mi madre llenaba mi mente. Hay secretos que necesitan ser compartidos. Abrí la caja con cuidado. Dentro encontré recortes de periódico, cartas amarillas y una serie de fotografías viejas. Esperé encontrar algo que esclareciera el misterio, pero lo que vi solo me dejó con más preguntas. Uno de los recortes hablaba de un accidente en el que alguien había perdido la vida, un suceso trágico que había marcado a nuestra familia. Otra carta, arrugada y rota, parecía escrita por alguien que enfrentaba un gran dolor. Las palabras hablaban de culpa y arrepentimiento. Sentí que el peso de mi descubrimiento se intensificaba. La caja estaba llena de historias no contadas, recuerdos que no debía haber olvidado. Pero en medio de todo eso, algo me incomodó. Me di cuenta que cada corte de papel, cada imagen, tenía una sombra de lo que había sucedido. Era posible que toda esta oscuridad aún hubiese dejado su huella en nuestra casa. Algo hizo ruido detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Me di la vuelta rápidamente y, para mi horror, vi la figura de un hombre al fondo del pasillo. No podía distinguir su rostro, pero sabía que estaba allí, con una presencia que hacía que el aire se helara. El miedo se apoderó de mí. «¿Quién eres?»,
Angustiado pregunté. La figura no respondió y en cambio comenzó a caminar lentamente hacia mí. La oscuridad se cerró a mi alrededor y supe que la conexión con el pasado apenas comenzaba. No podía quedarme ahí. Tengo que salir, pensé, pero mis piernas parecían estar atadas al suelo. La figura se acercaba cada vez más y sentí que el tiempo se detenía. Cuando estaba a un paso, una nueva voz resonó en mi mente, esta vez más fuerte: «Recuerda». Y con eso, un impulso desesperado me llevó hacia la puerta. Tenía que escapar, descubrir la verdad o enfrentar el remanente de lo que había pasado una vez. Giré la manija y me lancé al pasillo, sin saber a dónde ir, solo empujado por la urgencia de alejarme de esa sombra que se acercaba. Capítulo 6. Corrí por el pasillo, mi aliento se entrecortaba mientras mis pies golpeaban el suelo con un ritmo frenético. La oscuridad me abrazaba, como si las paredes intentaran cerrar el paso y retenerme. No sabía a dónde iba, solo quería perderme de vista aquella figura que se acercaba. La imagen se grababa en mi mente, como una mancha que rehuía la luz. De pronto, una puerta se abrió de golpe a mi izquierda. Era la habitación de mis padres. Sin pensarlo, me deslizó hacia adentro y cerré la puerta con un golpe sordo detrás de mí. La habitación estaba en silencio, pero esa calma me hacía sentir más inquieta. Miré hacia la ventana, pero no había luz afuera, solo sombras densas que parecían moverse. Me acerqué al armario y me agaché, esperando que la oscuridad me protegiera. Mientras permanecía allí, el eco sordo del miedo seguía resonando en mi pecho. ¿Era real?, me pregunté. Quizás había imaginado aquella figura, pero entonces el crujido de una tabla de madera en el pasillo rompió mis pensamientos. El paso se acercaba, ida y venía, como si estuviera buscando algo. «Por favor, que se detenga», imploré en silencio. Pero el sonido continuó, un susurro que prometía desvelar secretos. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me pudiera ayudar. Mis ojos se posaron en un viejo álbum de fotos en la mesa de noche. Cambiar el foco de mi mente podría ser la clave para sobrevivir. Tal vez algo en esas imágenes me traería algún indicio sobre qué hacer. Me acerqué lentamente, en silencio. Cada movimiento se sentía como un acto de traición al momento, al peligro que acechaba en el exterior. Abrí el álbum con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de recuerdos de tiempos más felices. Risas, abrazos, miradas alegres. Pero en medio de todo eso vi una foto que me congeló. Era una imagen de un grupo de familiares en un picnic. Una figura se veía a lo lejos, con una sombra que parecía más oscura que el resto. Cuando me incliné para observar más de cerca, un ruido resonó de nuevo en el pasillo. La figura se había detenido. Mi corazón palpitaba con fuerza y el miedo me apretaba la garganta. La luz temblorosa de la linterna de mi mano se apagó. Ya no quedaba más refugio en la oscuridad de la habitación. «¿Qué quieren de mí?», murmuré, pero la respuesta no llegó. En lugar de ello, escuché un susurro familiar. Era como si alguien estuviera en la habitación. Temblando, me giré y vi una silueta tenue en la esquina junto al armario. Me quedé paralizado mientras la figura comenzó a hacerse más clara y al mismo tiempo más aterradora. «Por fin has recordado», dijo una voz profunda y grave. Reconocí esa voz. Había estado oculta en el rincón de mi mente. Y ahora una sensación de horror y reconocimiento se apoderó de mí. La figura se acercaba, los rasgos comenzaban a definirse. Era mi abuelo, o al menos la sombra de lo que una vez fue. La conexión entre el pasado y el presente se estaba desdibujando. Tenía miedo de que él fuera la clave de la verdad, pero cada paso que daba hacia mí me llenaba de terror. «Eres parte de este ciclo», dijo, resonando en mi mente como un eco desgarrador. Sin poder resistir más, caí de rodillas, sintiendo que el peso de la oscuridad se abalanzaba sobre mí. No solo había una sombra en el pasillo, había un legado,
una verdad oscura que se negaba a quedarse en el olvido. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Por qué había vuelto? Entonces, en un impulso instintivo, comprendí lo que debía hacer. Tenía que enfrentar la sombra y adentrarme en el misterio que me rodeaba. Pero antes de dar el siguiente paso, el sonido de una puerta que se abría resonó tras de mí. No era solo la figura, había algo más. «Tu llave apenas comienza», susurró mi abuelo, mientras la verdadera oscuridad se cernía sobre mí. Capítulo 7. El sonido de la puerta que se abría sacudió el aire estático de la habitación. Una sombra se proyectó en la penumbra al otro lado de la entrada, y mi corazón se hundió en mi pecho. Solo podía pensar en una cosa: tenía que salir de allí. Pero, ¿hacia dónde? La figura de mi abuelo seguía acercándose lentamente, y ese murmullo en su voz retumbaba en mis oídos, prometiendo un destino que no podía evitar. «¿Quién está ahí?», grité con toda mi fuerza, aunque sabía que la respuesta quizás no era la que quería escuchar. La oscuridad en la puerta no respondió, pero sentí la presencia de algo más, algo que iba más allá de solo un ser humano. Un frío recorrió mi espalda y supe que no podía quedarme ahí. Sin pensarlo, me lancé hacia la ventana, deseando abrirla y escapar de aquel lugar. Pero una ráfaga de viento gélido hizo que me detuviera. La sombra en la puerta avanzó un paso más. Mi abuelo me observaba, y sus ojos, aunque vacíos, estaban llenos de una especie de conocimiento antiguo, como si supiera más de lo que me estaba dispuesto a revelar. «Debes saber la verdad», insistió la sombra. «No puedes huir de tu legado». Su voz resonaba en mi mente, y una parte de mí quería hacerle caso. La verdad. Siempre había sentido que había algo más, oculto en mi familia, algo oscuro que se extendía a través de generaciones. Pero otra parte de mí temía lo que podía encontrar. El sonido de pasos en el pasillo regresó, esta vez más frenético. Era inconfundible, no estaba solo en la casa. Miré a mi abuelo y luego a la puerta. Un sudor frío comenzaba a formarse en mi frente. «¿Qué es este ciclo del que hablas?», le pregunté, tratando de mantener el miedo a raya. «Todo comienza y termina en ti», respondió mi abuelo. «Eres la clave. La puerta del pasado se abrirá solo a través de ti». Antes de que pudiera hacer una pregunta más, la figura oscura más allá de la puerta se movió. La luz de la linterna que había desaparecido antes parpadeó débilmente. La figura pareció dudar, como si no supiera si entrar o retirarse. Aproveché el momento para girar hacia la ventana. «¡Salta!», mi abuelo me gritó, su voz resonando como un trueno en ese espacio pequeño. Inspiré profundamente y empujé la ventana con todas mis fuerzas. Estaba determinada a escapar, a descubrir qué significaba todo esto. La ventana se vio y mi corazón se disparó. ¿Era este el momento? Sin pensarlo más, me lancé hacia afuera, directo hacia el jardín de casa. El aire fresco me llenó los pulmones y di un par de pasos antes de darme cuenta de que no estaba a salvo. La sombra de la figura detrás de mí se deslizaba por el marco de la puerta, y sabía que el momento de verdad se acercaba. Un grito rompió el silencio de la noche. No estaba seguro de si era mío o de alguien más. Al girar, la figura se acercaba ahora, y vi lo que antes había sido solo una sombra. Era un rostro familiar, otro integrante de mi familia, con ojos tristes y llenos de desesperación. «No puedes escapar», suplicó, mientras el frío comenzó a abrasar mi piel. Mi mente corría de un lado a otro. No había tiempo para dudar. «¿Qué quieren de mí?», grité desesperado. Y en ese instante de caos comprendí que había una respuesta oculta en los secretos de mi pasado, y tal vez, solo tal vez,
Era el momento de enfrentarlos de una vez por todas. Mientras me debatía entre correr o quedarme, un destello de luz iluminó el jardín. Una nueva puerta se estaba abriendo, y ya no había vuelta atrás. El ciclo estaba a punto de completarse, y yo era la pieza central de un juego que había comenzado mucho antes de que yo llegara. Capítulo 8. Corrí hacia la luz que se manifestaba en el jardín, con la adrenalina inundando mis venas. Mi mente estaba desbordada de preguntas y dudas. ¿Era una salida o una trampa? Sabía que la figura familiar detrás de mí, con esos ojos llenos de tristeza, no deseaba hacerme daño, pero el hecho de que su presencia estuviera ligada a todo esto me heló la sangre. Mientras me acercaba a aquel brillo, noté que la realidad parecía distorsionarse a mi alrededor. El aire se sentía pesado, como si el tiempo mismo estuviera jugando con mi percepción. Giré mi cabeza hacia atrás una vez más, incapaz de dejar de mirar a esa sombra. Quería entender quién era, pero las palabras no me salían. Entonces, sin previo aviso, la figura se deslizó hacia mí, como si se moviera a través del tiempo y el espacio. «¡Detente!», grité, pero el sonido salió entrecortado por el miedo. Miré la luz nuevamente. Mis instintos me decían que era ahí donde debía estar, pero las voces del pasado parecían llamarme en sentido contrario. «Eres parte de esto», susurró la figura con familiaridad. Era como si su voz fuera un eco en mi cabeza. «Nunca podrás huir de lo que llevas dentro». Midió cada palabra, cada silencio entre ellas, y noté que el aire se volvía aún más frío. Mi abuelo había mencionado un ciclo, pero ¿qué significaba eso exactamente? Estaba a punto de preguntarle cuando la luz comenzó a titilar, como si una tormenta se gestara bajo su superficie. «¿Qué debo hacer?», cuestioné al ya no poder soportar más la incertidumbre. El brillo tenía un magnetismo que me atraía, pero la sombra detrás de mí seguía acechando. Sin darme cuenta, había congelado el momento, sopesando mis opciones y las repercusiones de mis decisiones. Por fin, la figura se acercó un paso más, su rostro iluminado por la luz de la linterna que vibraba en la oscuridad. Y ahí fue cuando lo vi. Un medallón colgaba de su cuello, y al instante mi memoria se iluminó. Era el mismo medallón que había pertenecido a mi madre. Un objeto de poder, un vínculo con el pasado que había creído perdido. «Tómalo», me dijo, extendiéndolo hacia mí. Mi mano temblaba mientras me acercaba. Nunca había tenido claro qué había sucedido con ese medallón, pero allí estaba, una pieza que conectaba todo. «¿Por qué me aparece ahora?», pregunté, la confusión ardiendo en mi pecho. La figura sonrió con tristeza y dijo: «A veces, para avanzar, debes primero recordar». La luz se intensificó y un viento sopló en el jardín, envolviéndonos en su abrazo. La sombra en la puerta se acercaba más, y en ese instante supe que no tenía más tiempo. Sujeté el medallón con fuerza y lo llevé hacia mi pecho, sintiendo un calor desconocido que emanaba de él. Fue entonces cuando el frío se convirtió en calor. Los recuerdos de mi infancia empezaron a fluir, visiones de momentos compartidos con mi madre, risas, abrazos, la historia que nunca me había contado. El ciclo que me había atrapado empezaba a ramificarse y el camino por delante era más claro que nunca. Pero en eso las sombras se hicieron más densas y envolventes. El grito de la figura resonó con más fuerza: «¡No te detengas!». La luz se amplificó, pero en un giro repentino, todo se oscureció. El jardín desapareció y quedé sumergido en una negrura inquietante. «¿Dónde estás?», grité. Desesperación me abrazó y el ciclo parecía querer cerrarse otra vez. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi libertad y mi verdad estaban entrelazadas de una manera que nunca podría haber imaginado. ¿Sería capaz de desentrañar este laberinto oscuro antes de que se cerrara la puerta para siempre? Capítulo 9. La oscuridad era absoluta. No había luces ni sonidos, solo un inquietante silencio que parecía querer devorarme. Respiré hondo, intentando calmar el temblor en mi cuerpo.
Apreté el medallón contra mi pecho. Su calor me recordaba que aún tenía algo con lo que aferrarme. Me sentía como si estuviera en el fondo de un pozo sin fin, luchando por encontrar la salida. «No te detengas», había dicho la figura, pero ¿cómo podía seguir adelante si no sabía hacia dónde me dirigía? Decidí avanzar en la oscuridad, dando pasos lentos y cautelosos. Cada movimiento me hacía sentir más vulnerable, como si cualquier sonido pudiera llamar la atención de algo que acechaba a mis espaldas. Mi corazón retumbaba en mis oídos. De pronto, una corriente de aire frío me golpeó de frente. Me detuve, incapaz de moverme. La sensación era extraña y familiar al mismo tiempo, como si un fragmento de mi pasado se estuviera entrelazando con mi presente. De repente, una figura comenzó a materializarse ante mí, delineada en las sombras. Era el eco de la figura que había visto antes. Los ojos de aquel ser se fijaron en mí con intensidad. «Debes recordar quién eres», dijo esa voz que resonaba en mi mente. Pero el eco no era suficiente para calmar mi ansiedad. Miré hacia abajo, todavía aferrándome al medallón. Una idea pasó por mi mente. Tal vez su poder podía ayudarme a recordar lo que había olvidado. Tal vez podría servir como una brújula en este laberinto. La figura se acercó un poco más. «Dame tu mano», ordenó, y aunque un escalofrío recorrió mi espalda, sentí que no tenía otra opción. Estiré la mano, y justo cuando nuestras manos se encontraron, una explosión de luz brilló en la negrura. Fue como si un rayo de sol hubiera atravesado la oscuridad. Mis recuerdos comenzaron a fluir de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran solo visiones de mi madre, sino tiempos pasados, momentos que habían sido reprimidos en el fondo de mi mente. Recuerdos de una casa que había olvidado, voces de personas que ya no estaban. Y en el centro de todo, la misma figura que tenía frente a mí ahora. «¿Eras tú?», pregunté, mi voz temblando. La figura asintió. «Soy quien ha estado guiándote, pero necesitas enfrentarte a tu pasado para romper el ciclo». El medallón comenzó a vibrar en mis manos, y un destello de imágenes llenó la oscuridad. Vi la casa donde había crecido, vi a mi madre sonriendo, y a mi abuelo contándome historias bajo la luz de la chimenea. Todo se volvía cada vez más claro, pero entonces un grito desgarrador llenó el aire. Era una voz familiar, una que se había perdido. «¡Ayúdame!», resonó en mi mente, y con esa súplica las sombras comenzaron a cerrarse de nuevo. La figura se hizo más difusa, y su rostro reflejaba desesperación. «Debes avanzar», repitió, mientras las imágenes se desvanecían una vez más. La negrura se volvía más densa y amenazante a mi alrededor. Mis pasos se volvieron frenéticos, y en mi mente solo había una pregunta resonando. ¿De quién era esa voz? ¿Y qué debía hacer ahora? Con el medallón brillando más intensamente que nunca, supe que tenía que tomar una decisión que cambiaría mi destino. La luz y las sombras parecían luchar dentro de mí. Tenía que elegir, huir de la oscuridad o enfrentarla de una vez por todas. Justo cuando estaba a punto de decidir, una nueva figura apareció en el borde de la oscuridad, y mi corazón se detuvo. «¡Detente!», gritó una voz, y esa voz sonaba muy familiar. Capítulo final. La oscuridad se había vuelto casi palpable. Sentía cómo me consumía, como si estuviera atrapado en un abismo. La figura que había emergido de las sombras se volvió más clara, mostrando rasgos conocidos. La voz que había resonado en mi mente era la de mi madre, una voz que había estado ahí mientras intentaba descubrir la verdad que nos había mantenido separados. «Detente», repitió, y el sonido volvió a temblar en el aire. Su mirada era intensa, y aunque el terror me envolvía, había un destello de amor y urgencia en sus ojos. «Este ciclo no debe continuar, no puedes escapar de lo que eres». El medallón seguía vibrando en mi mano, y ese calor familiar me llenó de nuevas fuerzas.
¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo que todas mis dudas y miedos se colapsaban en la necesidad de comprender. La imagen de mi madre se acercó un paso más, y aunque su forma era tenue, sentía su presencia como nunca antes. «Recuerda, es el momento de enfrentar la verdad», me instó. Y de repente, toda la frágil realidad se volvió más nítida. Cada paso que había dado en la casa se entrelazaba con un hilo invisible que conectaba mi presente con el oscuro pasado de mi familia. No era solo un lugar físico, sino un espacio donde las sombras de la culpa y el arrepentimiento habían vivido demasiado tiempo. Mientras la oscuridad se acercaba, decidí que no podía huir más. Aprendí que las sombras no eran solo enemigos, eran parte de mí, de mi historia, de lo que había perdido. «No quiero huir, quiero entender», grité, el sonido rebotando en la negrura. Como respuesta, el aire comenzó a cambiar. Las sombras del pasado se arremolinaron, como si se estuvieran reorganizando para rebelarse. Y en ese instante, comprendí que todos esos rostros, todas esas emociones, eran el resultado de decisiones no enfrentadas. Sabía que debía confrontar lo que había sucedido para romper el ciclo que había perseguido a mi familia. Con la determinación renovada, levanté el medallón, y su luz se volvió más intensa. Los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente, mostrando eventos trágicos, pero también aquellos de alegría y amor compartido. Vi a mi madre sonriendo entre amigos y a mi abuelo en los días más felices de su vida. También vi su tristeza, dolor y culpa. Y poco a poco, el significado de la sombra familiar se desvanecía ante la claridad de la luz. El susurro de mi madre se hizo presente en mi mente. «No estás solo, somos nosotros quienes construimos nuestra realidad». Sus palabras resonaron como un mantra. No tenía que ser víctima del pasado, podía elegir ser un puente hacia el futuro. En ese momento de comprensión, sentí cómo las sombras comenzaban a despejarse. La figura, ahora más definida, sonrió. «Es tu turno», decía. Al mirarla una vez más, comprendí que no se trataba solo de recordarlo todo, sino de liberarlo. Así fue como el ciclo podría cerrarse, aceptando las luces y las sombras de nuestra historia. El viento se arremolinó a mi alrededor como un vórtice, alzando fragmentos de memorias y visiones que abandonaban la casa. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras el aire se despejaba. Pero algo permanecía, una sensación de inquietud persistente. Sabía que había enfrentado muchos de mis miedos, sí, pero la vida no estaba separada de sus propios misterios. Finalmente, todo se volvió más brillante, más claro. La figura de mi madre se desvaneció con una despedida hermosa, llena de amor y compasión. Y aunque el vacío en mi pecho permanecía, también había espacio para la esperanza. Con el medallón en mi mano y un nuevo entendimiento en mi mente, di un paso hacia el futuro. La casa estaba ahora más ligera, liberada de los ecos de la angustia que la habían habitado por generaciones. Aún así, mientras cerraba la puerta tras de mí, quedaban preguntas sin responder. Algunas sombras siempre quedarían. ¿Podía realmente comprender la historia completa? ¿Qué me depararía el futuro? Con incertidumbre, di un último vistazo a la casa antes de alejarme. La oscuridad a veces puede ser abrumadora y los ecos del pasado siempre pueden regresar. Pero en ese momento supe que no estaba solo en la lucha, y eso tenía que ser suficiente.